Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi taller. Este día el video va de cómo hacer nuestra propia batería compatible pues con las herramientas Bosch. Es una batería, como ustedes ven, bastante grande, bastante potente. Entonces en este video les voy a mostrar los materiales y las herramientas necesarias para construir esta batería, además del proceso obviamente de cómo hacerlo. Así que quédense a ver este video, estará interesante y comencemos. Ok amigos, comenzamos. Materiales necesarios. Vamos a necesitar el case. Este case es compatible con las herramientas Bosch. Es comprado en AliExpress. Tenemos aquí todas las piezas necesarias pues para elaborar la batería, como lo es esta parte que es donde van a ir las celdas ubicadas en orden. Tenemos también las tapas, y esta es una de las tapas, por lo que aquí tengo todo lo que son las placas de níquel que van a ir soldadas a las celdas. Tenemos pues la parte superior, la otra parte de la tapa del otro lado y pues el botón de liberación. Luego de eso tenemos aquí lo que es lo más importante, son las celdas. 15 celdas 21700. En este caso tengo las celdas Molicel modelo P42A. Son celdas de alto rendimiento con una capacidad de 4200 miliamperios, pero tienen una capacidad de descarga, una corriente de descarga máxima de hasta 45 amperios cada celda. Entonces, haciendo los números, si ponemos 3 celdas en paralelo multiplicado por 45, pues nos daría alrededor de 135 amperios, 135 amperios de descarga total de la batería. Es una descarga bastante decente. Pocas herramientas logran extraer tanta energía, tanto amperaje de una batería, pero le estamos haciendo la batería con el propósito de que sea una batería que dure muchos años y que sea pues excelente en rendimiento. Así que esta batería será una batería de uso personal. Yo no voy a vender esta batería, yo la voy a conservar para mí, ya que yo sí tengo varias herramientas Bosch. Entonces pues a mí me sirve bastante las baterías Bosch. Tengo varias herramientas de alta potencia Bosch, que pues por eso también compré los case, porque tengo pocas baterías Bosch y las baterías Bosch pues son un poco más caras. También no hay demasiadas en disponibilidad. Entonces prefiero fabricarlas, ya que puedo hacerlo, mejor las fabrico. Entonces vamos a aclarar un punto con lo que es las celdas. Todas deben estar en el mismo voltaje. Todas tienen que tener exactamente el mismo voltaje y todas tienen que tener una resistencia interna parecida, lo más cercana posible una de la otra. Tenemos que, si vamos a fabricar una batería, tenemos que asegurarnos de que la resistencia interna también sea igual, o por lo menos lo más cercana posible a las celdas. Ok, para comenzar, aquí tenemos el BMS. Nos dice claramente, este punto nos dice que el B más debe estar aquí y este B menos en esta esquina, pues supongo yo que debería estar aquí el negativo y aquí el positivo general de toda la batería. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo empiezo con negativos en este lado, la siguiente línea van a ser positivos, luego negativos, luego positivos y luego negativos. Si pongo negativo aquí, nos va a dar el positivo aquí y ya tendremos completo pues lo que es el circuito. Vamos a comenzar instalando. Vamos a dar un doble check. Vamos a poner aquí negativos de este lado, es como vamos a empezar. Así que comencemos a poner las celdas en su lugar. Vamos a poner los negativos, como dijimos, van para este lado. Vamos a agregar. Ok, este sería el orden no solo de esta batería. Casi todas las baterías de 18 voltios del mercado comparten la misma disposición, el mismo orden. Así que este tutorial no solo les puede servir para fabricar sus propias baterías Bosch, también pueden utilizar este tutorial para fabricar baterías de la marca Makita,
fabricar baterías de la marca Milwaukee, DeWalt, de las de 18 voltios, fabricar baterías de Ryobi, Rigid, cualquier otra de esas marcas. Ustedes lo pueden ocupar este tutorial pues para usar, para fabricar ese tipo de baterías. Eso no cambia, esta disposición es casi siempre igual. Si no empieza por negativo aquí, va a empezar por positivo, pero todas las filas van a ir intercalándose en orden. Así que continuamos. Ya tenemos aquí, pues, como les digo, la disposición principal. Ahora nos trae estas dos latas. Vamos a ver cómo nos vienen ordenadas las latitas. Vemos, tenemos estas dos latas que son como L's, son dos iguales. Estas dos latas iguales van a ser los polos positivo y negativo. Entonces va a ir una aquí y la otra va a ir del otro lado. Luego tenemos estas latas que también parece que todas tienen el mismo corte, solo unas van giradas hacia un lado y otras no. Vamos a ir descubriendo cómo es que van ordenadas. Por el momento voy a soldar pues las tres positivas, perdón, las tres negativas aquí. Vamos a poner aquí. Ok, y tenemos ya pues la primera fila soldada. Vamos a ver cómo es que queda esta. Al parecer este sería la que va aquí. Vamos a ver esta otra. De ninguna manera este iría aquí, ya ven, no queda bien. Vamos a colocar esta aquí. Tenemos aquí la latita que va hacia este lado, que nos daría un punto de conexión de los cables de control. Así que supongo yo que esa es la posición correcta. Vamos a poner la siguiente. La siguiente creería yo que sí es esta. ¿Ven? Como la latita queda aquí mirándose una con la otra, y pues nos da un espacio pues para poder soldar lo que es un cable de control. Vemos aquí, había un error. Esta celda la puse de manera incorrecta. Tengo que cambiarla. A veces pasan esos errores, pero siempre tenemos que ser capaces de notarlos. Entonces, si yo hubiera soldado esa celda así, hubiera sido un gran peligro, pues hubiera habido pues bastante riesgo de explosión. Así que vamos a soldar esta. Ok, ven, ya tengo aquí pues ya uno de los lados completos. Puedo venir y girar, ya la batería no se va a desarmar, por lo menos no tan fácilmente. Voy a agregar pues la pieza de este tape verde, que sirve de aislamiento pues para evitar de que a la hora de que yo suelde el cable pues vaya mucha temperatura al plástico y termine quemándolo. Vamos a agregar un pedacito nada más de lo que es este papel. Voy a proceder a dar la vuelta, y ahora ya de este lado, ya en la siguiente cara, pues el positivo iría aquí, como dijimos al principio. Va aquí, voy a soldarlo. Ok, ya tenemos aquí soldado nuestro positivo, y igualmente que en la cara anterior pues vamos a poner estas partes así. Esta batería ya de esta manera pues ya es capaz de mostrarnos pues los 18 voltios nominales que tendría que tener, 18 o más, ya que pues la batería creo que estaba en un voltaje de 3 punto y fracción. Creo que tiene que tener unos 19 voltios. Vamos a hacer la medición. Me muestra el multímetro 19,79 voltios. Pues es voltaje correcto. Vamos a proseguir pues luego
con lo siguiente, que es la instalación del BMS. Vamos a ver lo que es la instalación del BMS. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Vemos que aquí lleva 3 agujeros, que pues supongo yo van a ser 3 tornillos. Vamos a buscar aquí los tornillos correspondientes. Exactamente, aquí hay 3 tornillos muy pequeños, que son los que van a ir pues en esos 3 agujeros. Si vemos, se agarrará aquí algo para señalar. Vemos que aquí nos dice un cable de control, nos aparece el B1, B3 y luego aquí nos aparece B2, B4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el B1? El B1 es la primera celda. Si sabemos que esta es la primera celda, aquí tenemos el cable negativo general, por lo tanto este es un 0. Después del 0 va un 1. Quiere decir que esta conexión de este lado, por lo tanto, esta conexión sería la celda 1. Asimismo, si sabemos que esta es la celda 1, al otro lado tendríamos la celda 2, conexión 2, vemos B2. Seguimos el circuito hacia este lado, teníamos el 3, ahí está el 3, su conexión, y luego por último el 4. Ese es el orden que se debe seguir. Voy a hacer la soldadura en cada uno de los cables. Momento ya está pues soldado las 4 conexiones, que son las conexiones, pues son los cables de control. Ahora el siguiente paso pues es conectar lo que es este positivo al BMS, al positivo del BMS, y el negativo al negativo del BMS. Vamos a proceder. Ahí quedó, gente. En este momento la batería ya tendría que mostrar pues un estado de carga. Serían quizá unas 3 barras. Bueno, muestra 4. Quiere decir que está pues un poco menos del 100%. Podría ser que nos indique un 70%. Así que pues vemos que ya prácticamente está lista la batería. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue el tema de pues poner las tapas. Bueno, ya esta batería ya es una batería pues funcional, y ahora solo falta pues agregar sus respectivos stickers. Ya esta batería, como les digo, ya es una batería pues totalmente funcional. Ya esto lo conectamos a una herramienta y ya funciona, pero vamos a ponerle sus respectivos stickers. Ya está lista.
Tenemos pues nuestra batería Bosch. Aquí queda un par de stickers, pero son stickers que van abajo, no los voy a poner, no los necesito tener. Así que ya tenemos aquí una batería de capacidad real 12.6 amperios. La etiqueta dice 12, son 12.6 amperios. Celdas Molicel P42A, celdas de alta potencia. Ok, como tenemos aquí, ya tenemos lista la batería. Una batería pues bastante potente. Yo espero que pueda funcionar bien. Voy a hacer una prueba obviamente para mostrarles cómo funciona. Así que voy a traer una herramienta, voy a traer dos herramientas pues para que las podamos ver. Tenemos dos herramientas de alta demanda aquí de la marca Bosch. Tenemos esta llave de impacto, una llave de impacto de media pulgada, bastante robusta, como ven, pesa quizás unas 10 libras, no sé. Vamos a poner la batería. 10 libras más la batería va a pesar como 20, no sé, queda bastante pesado. Vamos a ver si funciona. Como ven, funciona normal. Tenemos ahí nuestro indicador, todo parece estar en orden. Vamos a probar la siguiente. Tenemos aquí otra herramienta grande. Son herramientas que consumen pues algo de potencia. Vamos a instalarla aquí. Este es un benzo, una sierra de banda, igual Bosch. Vamos a ver cómo jala con esta batería. Bueno, como ven, perfecto, funciona perfecto. Está, como vieron, todo un éxito. Tengo una batería más, una batería para Bosch, ya que creo que solo tenía 4 baterías en este momento, así que ya tengo una más, así que pues estoy completando un poco pues, mi ecosistema Bosch también. Pues nada, ya vieron cómo se fabrica una batería de la marca Bosch, cómo hacer el proceso desde cero, comprando pues la carcasa, que tiene un costo alrededor de unos $20, $25 en AliExpress, y las celdas, que son pues prácticamente la importancia de la batería. Si tenemos celdas malas, vamos a tener una batería mala. Podemos tener la mejor caja, la mejor carcasa, pero si las celdas son malas, tenemos una batería mala. Entonces las celdas son lo importante. En este caso estoy utilizando celdas de altísima calidad. Son celdas Molicel P42A. Pueden buscarlas, tienen características muy superiores a otras celdas. Siempre hay celdas mejores, pero por calidad-precio, las Molicel P42A son bastante buenas. Así que son recomendadísimas para cualquier persona que quiera hacer sus propias baterías y pues tenga los medios, tenga el presupuesto para poner celdas de alta calidad. Pues 100% sugiero Molicel P42A. No se van a arrepentir. Son celdas bastante buenas, bastante potencia y que no los van a dejar tirados. Así que este ha sido el video. Muchas gracias nuevamente por verlo. Muchas gracias a las personas que se dan su tiempo de dar like, compartir, comentar. Siempre se aprecia un buen comentario, siempre se aprecia una recomendación. Yo pues créanme, tomo en cuenta recomendaciones de personas que me dicen algo y yo veo una crítica constructiva, pues siempre tomo en cuenta. Así que muchas gracias nuevamente y éxitos a todos.